Hoy en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de el Gídac. El Gídac tiene de nombre científico Panopea generosa. El término Panopea viene de la mitología griega, donde Panopea, una de las 50 Nereidas, simbolizaba la inmensidad del océano. Esto se debe a que su nombre en griego antiguo Panopeus significa todo visible o visible desde todas las partes. Aunque no está claro si su nombre se eligió por su conexión mitológica o solo por su significado literal, en biología es común usar figuras mitológicas para destacar características especiales de una especie, tal y como hemos visto en otros vídeos del canal. En este caso, Panopea, como ninfa cuyo nombre simboliza vastedad y amplitud en el océano, parece encajar perfectamente con este impresionante molusco. Y generosa viene del latín que significa generoso o abundante, haciendo referencia también al tamaño tan grande de este animal. Así que nos puede quedar claro por las dos partes de su nombre científico que estamos ante un animal con dimensiones exageradamente grandes. Pero no pensemos mal, que ya nos vamos conociendo. No es que sea grande porque evoca una... A ver, vamos a ser claros desde el principio. No es porque parezca un aparato genital masculino enorme, es porque es el bivalvo más grande del mundo que vive enterrado en el fondo marino. Un bivalvo es el término que se utiliza para definir a los moluscos con dos conchas, como las almejas, los mejillones y las ostras. Pero el Gídac puede llegar a medir más de 1 metro si incluimos su sifón, y su peso puede superar 1,5 kilos. Pero repito, no es el bivalvo más grande del mundo, es el bivalvo más grande del mundo que vive enterrado. El bivalvo más grande del mundo es la almeja gigante o Tridacna gigas, que puede pesar más de 200 kilos y medir 1,2 metros de largo, aunque no tiene un sifón tan largo como el Gídac. Este animal puede llegar a vivir más de 150 años y actualmente lo podemos encontrar en las costas del Pacífico, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Le gusta enterrarse profundamente en el fondo del mar, en suelos arenosos o fangosos, y cuando digo que puede enterrarse profundamente lo digo completamente en serio. Es capaz de excavar y tener su madriguera hasta 1 metro bajo tierra, aunque siempre le sobresale la punta de su sifón para poder comer y respirar. A diferencia de otros bivalvos, el Gídac tiene un sifón tan largo que no puede retraerlo dentro de su concha. Esto hace que esté expuesto, pero como vive enterrado, no necesita un caparazón más grande para protegerse. Si siente el peligro, sí que puede retraer un poco el sifón, pero no es muy destacable esa diferencia, la verdad. Y aquí es donde podemos hacer mención y explicar su nombre común, ya que literalmente Gídac significa cavar hondo o excavar profundamente en idioma Lushootseed, que es una lengua de los pueblos nativos de la región del noroeste del Pacífico, en lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá. La forma de alimentarse del Gídac es filtrando el agua. Se podría decir que es como una especie de aspiradora submarina. Es capaz de filtrar hasta 100 litros de agua en un solo día. Pero ¿cómo es el proceso de alimentación realmente? Vale, vemos esa trompa alargada del vídeo, ¿verdad? Esa trompa es lo que llamaríamos el sifón. Ese sifón tiene 2 aperturas en su extremo, es decir, desde esa trompa alargada hay 2 agujeros uno al lado del otro. La apertura innadante, que es por donde entra el agua del cuerpo, sería algo así como la boca del sifón. Y se encuentra constantemente absorbiendo agua del océano mientras el resto del cuerpo está escondido bajo tierra. Y la apertura exhalante, que es por donde el agua ya filtrada y libre de partículas vuelve al ambiente. Ambas aperturas, aunque están muy juntas, cumplen funciones completamente diferentes. Así que gracias a la separación de funciones entre las 2 aperturas del sifón, el agua filtrada nunca se mezcla con el agua que entra, haciendo el proceso continuo y eficiente. Esta es la manera que tiene este animal de capturar pequeñas partículas de comida como el fitoplancton y restos orgánicos del que se alimenta. Y aunque pueda parecer algo simple, este diseño no solo es eficiente para el Gídac, sino que también lo convierte en una pieza clave para la limpieza de su ecosistema marino, evitando problemas como la proliferación de algas nocivas. ¿Y cómo se reproduce el Gídac? Pues en realidad es muy interesante. En esta especie hay tantos individuos macho como hembras. Cuando es la época de cría, en primavera y verano, tanto los machos como las hembras liberan respectivamente sus espermatozoides y los óvulos a través de sus sifones. La fertilización ocurre entonces de manera exógena, es decir, fuera del cuerpo, en el agua, lo que se conoce como fertilización externa. Una vez ha ocurrido la fertilización, los óvulos se convierten en larvas microscópicas que se llaman belígeras. Estas belígeras permanecen en el agua de 2 a 4 semanas alimentándose de fitoplancton y desarrollándose. Después de esta etapa flotante, las larvas descienden al fondo del océano y se asientan en el sedimento. Es aquí cuando estas larvas sufren una transformación conocida como metamorfosis, convirtiéndose en el Gídac del vídeo y comenzando su vida enterrada en el fondo del mar. Los Gídac alcanzan la madurez sexual entre los 2 y los 4 años de edad.
Gracias a que vive enterrado a gran profundidad dejando solo una pequeña parte de su sifón al descubierto, tienen muy pocos depredadores. Cuanto más jóvenes son, sí que es verdad que más depredadores naturales tienen, ya que tienen menos capacidad para poder enterrarse y dejar una pequeña parte de su sifón al descubierto para respirar. Algunas estrellas de mar, como la estrella de mar girasol, son depredadores de estos animales, ya que son capaces de excavar y consumir guidas jóvenes, o acceder a los sifones si están suficientemente expuestos. Lo mismo ocurre con algunos caracoles marinos, cangrejos y algunos peces planos como el lenguado. Pero lo cierto es que el mayor depredador de este animal somos los seres humanos. De hecho, la pesca del Gídac es toda una industria en sí misma en América del Norte. La forma de pescar que se utiliza es con chorros de agua de alta presión. De esta manera se excava en el sedimento fácilmente, aunque también es muy destructivo para el entorno marino si no se regula adecuadamente. ¿Y a qué sabe este animal? Pues el Gídac tiene una carne que se divide en dos partes principales. Por un lado el sifón, que como ya vimos es la parte alargada. Esta parte del Gídac tiene una textura crujiente y un sabor ligeramente dulce. Se suele utilizar para preparaciones en crudo como el sashimi o en salteados ligeros. Y por otro lado tenemos el manto, que es la parte más interna, cerca de las conchas. Este tipo de carne es mucho más suave y tierna y suele añadirse en sopas, guisos o frituras. Estas carnes son ingredientes de lujo para la comida asiática, sobre todo la china. El problema es que las exportaciones de Canadá y Estados Unidos a Asia suele ser bastante costosa, teniendo en cuenta que es de difícil recolección y la alta demanda que existe allí. Como última curiosidad decir que en la cocina asiática no solo se aprecia por su textura crujiente y sabor dulce, sino que su apariencia y tamaño son vistos como un símbolo de fertilidad y prosperidad. Por eso es común servirlo en ocasiones especiales como bodas o banquetes, donde se celebra la abundancia. En ocasiones vemos vídeos de personas dándoles golpes al Gídac para que adopte una posición más erecta. Dejémoslo ahí. Pero esto tiene una razón desde la perspectiva culinaria asiática. Primero, estos golpes son una forma de demostrar que el Gídac está fresco y es de alta calidad. Segundo, permiten que el sifón se extienda completamente, facilitando un corte más uniforme si se va a cocinar o preparar en crudo. Y tercero, recordemos que este molusco simboliza abundancia y fertilidad en la cultura china. Al golpear el Gídac se estimula una reacción muscular que hace que el sifón parezca aún más grande, lo que refuerza su simbolismo de prosperidad y plenitud en banquetes y celebraciones. ¿Y tú probarías el Gídac si tuvieras la oportunidad? Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. También tienes el link de Patreon en la caja de comentarios por si quieres hacer un donativo para el apoyo y la mejora del canal. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.